Amén. Segunda carta del apóstol Pedro, sería capítulo 1, versículo 3, 1:3, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas, ¿y qué más, hermano? Y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Tome su lugar, bendiciendo al Señor. Seguimos leyendo el 5, amén. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué se tiene que poner toda diligencia? Por las grandísimas promesas que hay en el Señor, hermano. ¿Y qué hay que hacer? Mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad o amor fraternal. Dice el 8: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, dice el 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundante administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gloria a Dios, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, creyendo al Evangelio, bautizándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. El Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es importante, hermano, que nosotros entendamos la bendición tan grande que nos espera a futuro. Hay una escritura, hermanos, que está en el libro de los Hechos, capítulo 14. Gloria a Dios, y quiero leer esta escritura como el apóstol Pablo expresa esto, hermanos. Capítulo 14. Aprender sus propósitos en nosotros, hermano. Capítulo 14, versículo 19. Dice ahí la palabra del Señor Jesús: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y lo dice, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Vea, hermano, qué situación en la que se encontró Pablo en esta escritura, que declara la palabra del Señor, hermano. Él fue apedreado, hermanos, y tanto fue que pensaron que él había muerto, que estaba muerto ya. Y lo dice el 20, mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y lo dice, y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Mire, él consideró, el apóstol, hermano, en su momento, que la tribulación que estaban pasando, digamos, las batallas, los sufrimientos
que ellos padecieron en su momento, podríamos decir que estaba a punto de entrar al reino de los cielos, hermano. De que pronta la venida del Señor. Es más, mire lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Alabamos al Señor Jesucristo. Capítulo 4. Bendito sea el Señor Jesús. Y cómo este hombre, hermano, expresa cosas que en su momento, pensando, hermano, que la venida del Señor ya estaba cerquita, hermano, cerca del acontecimiento del que estaba viviendo él. Capítulo 4, alabamos a Cristo, hermanos. Dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, en tiempo presente, hermano, cuando él escribieron esta carta, que habremos quedado, y lo dice, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta la venida del Señor. O sea que él estaba, hermano, consciente de que estaba pronta la venida del Señor, y por eso dice, no seremos delanteros a los que durmieron. O sea, él esperaba en esta manifestación estar vivo ahí, hermanos. Entonces, en esa tribulación, hermano, por eso lo decía ya, ¿verdad? Cuando se escribe en el libro de los Hechos esa parte, que es menester o necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. En esta parte, hermano, él pensando esto y considerando que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Alabamos a Cristo, hermanos. Entonces, en las batallas o en los sufrimientos que estaba pasando el apóstol, hermano, pues en su momento consideró que estaba pronta la venida del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Y mire, hermano, todo el sufrimiento y el padecimiento, hermano, que él sufrió, batalló, hermano, se mantuvo firme, porque él esperaba ese reino, hermano. Él esperaba la venida del Señor. Él esperaba la salvación, el reino, hermano, que el Señor Jesucristo promete a aquellos, hermano, que llama para su honra y gloria. Capítulo 4, gloria al Señor Jesús. Versículo 16, mire lo que dice aquí. Y en mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les sea imputado. Y lo dice, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Y lo dice, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará, fíjese lo que él decía, hermano, de toda obra mala. ¿Y qué más dice, hermano? Y me perseverará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Convicción, hermano, que aún en medio de la lucha, y él fortalecía el ánimo de los discípulos, hermano, enseñándoles, mostrándoles, hermano, que era necesario que por muchas tribulaciones entraran al reino de los cielos. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermano, cuando alguien tiene, hermano, el entendimiento de la bendición, como leímos allá en la carta del apóstol Pedro, que el Señor ha prometido grandísimas promesas, hermano. Un reino inconmovible, un reino donde, hermano, será todo diferente, hermano. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor.
hermano, va a haber bendición eterna por los siglos de los siglos. Y cuando alguien entiende esto, hermano, sabe que es una leve tribulación momentánea, hermano, que porque después de eso viene un grande peso de gloria. ¿Alabamos a Cristo? Bendito sea el Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios. Alabamos al Señor Jesús. Así que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Que nos ayude el Señor Jesús a alcanzar esta bendición. Y así como dijo Pablo, también nosotros mantenernos firmes. Solo el Señor sabe cuándo, qué pasará, qué sucederá más adelante, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Capítulo 4, versículo 8. Fíjese lo que decía el apóstol. Estando atribulados, y lo dice, en todo. Se vivían tiempos, hermano, de mucha tribulación. Pero dice, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Y mire, toda esta enseñanza, hermano, que sea de bendición para nosotros, hermano, porque nosotros no hemos padecido aún hasta la sangre. Sí hemos tenido aflicciones, sí hemos tenido algunas tribulaciones, quizá no humanas, pero tribulaciones espirituales, a veces tremendas y terribles. El Señor reprenda al enemigo. Pero que, hermano, que aunque hemos padecido, hermano, o hemos estado angustiados en su momento, hermano, ¿sí? No hemos desmayado, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos. Y dice el 9, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. Dice, hermano, gloria a Dios, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Y fíjense lo que dice el 16. Por tanto, no que hermano, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, fíjese, hermano, leve de nuestra tribulación, nos obra una sobremanera alto y eterno peso de gloria, hermano. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Pero él miraba, hermano, en el galardón, en la bendición que a su tiempo iba a recibir. Para él, hermano, lo que él estaba sufriendo de tribulación o estaba batallando dentro de esta situación, para él dice que era
momentánea, o sea, un tiempo pequeño y leve de nuestra tribulación. Cuando uno, hermano, considera la bendición que viene, puede uno sobrellevar, hermano, la tribulación que venga a nuestras vidas. Pero cuando alguien no entiende, hermano, el propósito de Dios, ni entiende las grandes promesas que hay en el Señor, cuando alguien no entiende esa bendición de reinar con Cristo, de estar con Él por la eternidad, hermanos, cualquier situación que le viene, cualquier cosa que le pasa, reniega, hace cosas que no debe ni hacer ni de decir, quejas, murmuraciones, porque no entiende y no comprende la bendición tan grande que ha de venir en su momento. Por eso nosotros, hermano, si nosotros ahora tenemos esta bendición de ser justificados por nuestro Señor Jesucristo, perdonados y tener esta esperanza, hermano, es para que nosotros sigamos adelante caminando. Venga lo que venga, hermano, sabiendo y entendiendo que adelante está una bendición maravillosa. Bendito sea el Señor Jesús. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 1. La primera parte, hermano, cuando escriben esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, dice el versículo 1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde que el Señor nos alcanza, nos perdona, nos reconcilia con Él, hermano, ya tenemos una bendición maravillosa. 2, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como, hermanos, firmes. ¿Qué es estar firme, hermano? Pues que no se mueve, que está estable en lo que ha creído, que está estable, que está fortalecido, firmes en la roca que es Cristo, hermano. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí nos gloriamos en esto, hermano? Gloria a Dios por la esperanza, amén, hermanos. 3, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en qué más, hermano. O sea que cuando llegue una tribulación, alguna situación, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pues gloria a Dios, hermano. Hay que darle la gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. O sea, no solamente en la esperanza, ¿verdad? Sino que también en la tribulación hay que gloriarnos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, hermano, sentir el amor de Dios dentro de nuestros corazones por su Espíritu Santo, hermano, sentir esa bendición, esa fuerza y esa fortaleza, que aún en las tribulaciones sabemos que el Señor está ahí con nosotros para darnos la victoria, y que el Señor es fiel, el Señor no abandona, el Señor siempre permanece ahí, hermanos. Solamente está que nosotros le demos la gloria aún en las tribulaciones. Y que realmente, hermano, que realmente no hemos sufrido como sufrieron estos varones de Dios, hermano. Pero que hoy, hermano, el Señor nos quiere enseñar que quizá pueda más adelante venir una tribulación a nuestra vida, o aún así la muerte en Cristo, hermano, o por Cristo. Y hermanos, pues es que tenemos que considerar, estemos fortalecidos en el Señor para heredar el reino, hermanos. Yo considero la palabra del Señor, lo que estamos meditando ahorita, que para entrar al reino de los cielos, dijo Pablo, ¿verdad?
Es necesario que por muchas tribulaciones, en su momento ellos estaban batallando y sufriendo tribulaciones, como lo hemos leído. En su momento ellos batallaron y consideraron esto, hermano, y glorificaron al Señor en su tiempo. Ahora nosotros, si no nos toca algo así, si nos tocan otro tipo de cosas o tribulaciones o ser probados por la fe o en la fe, bueno, nosotros démosle la gloria al Señor Jesucristo también, hermano, y que sepamos y entendamos que somos probados porque vamos a una esperanza fiel y verdadera que nos ha dado el Señor por sus grandísimas promesas, por medio de su palabra, por medio de su enseñanza. Alabamos al Señor Jesucristo. ¿Cómo considerar el tiempo del fin, hermano? El tiempo del fin, ¿verdad? Tiempo que vendrá. Y en Mateo capítulo 24, alabado sea el nombre de Jesucristo. Damos gloria al Señor Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios bendiga a Israel, recordando esa nación que el Señor ha bendecido por muchos siglos, hermano. Dios los guarde en el nombre de Jesucristo. Capítulo 24. Gloria a Dios. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viere la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Y luego ya dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue dado desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne será salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán cortados. Tiempos de angustia, tiempos de tribulación, hermano, y tiempos de orar mucho al Señor, hermano. De estar, hermano, apercibidos, porque no sabemos ni el día ni la hora, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar considerando, hermano, que pueden llegar cosas, hermano, y que de pronto quizá nosotros no estemos preparados para esto, hermano. Necesitamos, hermano, mucho de Dios y la fuerza y la fortaleza que Él da para poder seguir adelante y alcanzar la victoria. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11. Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 11, en el versículo 7, y hablando de los dos testigos, este capítulo, que profetizarán por 1260 días, vestidos de saco, vestidos de cilicio, en tribulación, hermanos. Y dice el 7, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia, aquel reino que sube del abismo, ¿qué hará, hermano? Guerra contra ellos. ¿Y qué pasará, hermanos? ¿Y qué más, hermano? Y los matará. Y ahí es donde a veces dice, ay Señor, pues, hermanos, para recibir el reino, estos que mueren, hermano, en esta parte, hermanos, ellos recibirán el reino y en victoria, porque no propiamente, hermano, los vencieron para vencerlos que no alcanzaran su salvación. Los vencen según el físico, según la carne, según nuestro cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma
No pueden matar, hermanos. Entonces, ahí esta parte, hermano, vencen en cierta manera el cuerpo, pero el alma no. El alma tiene una esperanza, bendito sea Jesucristo. Y dice el 8, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y dice el 9, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones o regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. 11. Y después de 3 días y medio, el cumplimiento de la escritura, hermano, el cumplimiento de las 70 semanas, el espíritu de vida, enviado de quién, hermano? Por Dios. ¿Qué hizo ese espíritu enviado por Dios? Entró en ellos. ¿Y qué pasó? Y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que decía, ¿qué les decía esa voz del cielo? Subid acá. ¿Y qué pasó, hermano? Subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de la tierra y la 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el temblor de la tierra un número de 7,000 hombres y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay has pasado y aquí el tercer ay vendrá presto. Y el 7º ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Alabamos al Señor Jesús. ¿Cuántos queremos estar ahí, hermano, en ese reino donde reinará el Señor? Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Apocalipsis 20, también hay otra escritura ahí. Gloria a Dios. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No participaron de ese reino, hermanos, y aunque tuvieron que morir, hermanos, ellos perseveraron, ellos acabaron esa carrera, hermano, porque es necesario que por muchas tribulaciones entraran al reino de los cielos. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice el 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Alabamos al Señor Jesucristo. Y el libro del profeta Daniel, capítulo 7, dice una escritura, hermano. Pero para llegar a eso, hermano, a veces hay que sufrir, hermano. Hay que batallar. Pero Cristo con nosotros, ayudándonos, hermano. Cristo ahí obrando para alcanzar esa victoria grande en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 7. Gloria a Dios. Versículo 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué, hermano? Los vencía. Pero dice, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos, ¿qué pasó con los santos, hermano? Poseyeron el reino
o recibieron el reino, hermano. Ha de ser algo maravilloso, hermano, poder estar ahí, bendito sea el Señor Jesús. Y mayormente estos, hermanos, que alcanzaron la victoria, aún en medio de tribulaciones fuertes hasta la muerte, hermanos, y que pudieran tener esta victoria y gloriarse en esto, porque realmente es una victoria grande en Cristo, poseer el reino de Dios, hermano, tomarlo, recibirlo. Alabado sea Cristo, hermanos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántas cosas, hermano, tiene que pasar el cristiano, el siervo de Dios, para recibir el reino, para recibir ese galardón? Pero al final es algo glorioso, hermano, algo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Capítulo 2, versículo 10. Amén. Dice el apóstol, miren: por tanto, ¿todo qué, hermanos? Todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud o la salvación que es en Cristo Jesús, pero mire qué bonito, con gloria eterna. Hay en este mundo, hermano, cosas que alguien tiene cierta gloria por ganar, por hacer algo, y hasta tiene títulos, tiene diplomas, y esa es su gloria, hermano, pero no es eterna. En esta parte, hermano, aquellos que alcancen la salvación, aquellos que consigan la victoria, hermano, en Cristo Jesús, esa va a ser una gloria eterna, hermanos. Y dice, y palabra fiel, es palabra fiel, que si somos muertos o morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Se fija, hermano? Si sufrimos, si batallamos, también reinaremos con Él. Si hoy estamos sufriendo, si hoy estamos padeciendo, hermano, sepa que esto, hermano, si sigue usted perseverando, va a llegar el día que va a reinar con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Ahí es donde Dios nos ayuda, hermanos, porque puede llegar el momento, hermano, que estemos atribulados y que en esa tribulación vengan cosas a nuestra vida y podamos negar al Rey de Gloria, hermano. No, lejos sea, en el nombre de Jesucristo, que Él nos dé la fuerza y la fortaleza para no negarle y ser fieles también como Él es fiel. Dice el 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Alabamos a Cristo, hermano. Él está ahí siempre. En la lucha, en la prueba, en la felicidad, en todo momento el Señor está presente. Si sufrimos, si batallamos, acuérdese que tenemos un reino por recibir, una bendición eterna que el Señor promete, una grandísima promesa en su fidelidad, una gloria eterna en Cristo Jesús. Alabamos al Señor Jesucristo. Mire, el apóstol, hermano, dice aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, esta carta, hermanos, gloria a Dios, el capítulo 1, que Dios nos dé la fortaleza, hermanos, para serle fiel en todo momento al Señor, porque esta carne, hermano, nuestra condición humana, a veces le quiere dar vergüenza, a veces, hermano, se siente
indiferente, no, que estemos fortalecidos en el hombre interior, hermano, para poder vencer esta carne y que lo de adentro, que es Cristo, que esté dentro, salga adelante y la carne se someta a Él. Dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, que qué, hermano, que sufrís. Fíjese, hermano, estaban un tiempo, hermano, de sufrimiento, también los tesalonicenses, batallando y sufriendo en persecuciones y en tribulaciones que sufrían. Dice el 5, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. ¿De qué, hermano? Del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Por qué se padece, hermano, entonces? Pues por el reino de Dios. Es necesario el padecimiento porque lo que vamos a recibir, si nos contamos entre ellos, hermano, si nos contamos los que vamos a recibir este reino, porque si no dijera yo, pues no, los que van a recibir, pues como yo, excluyéndome, no, paz de Cristo, que el Señor Jesús siga ayudándonos, siga obrando, siga fortaleciéndonos, siga, hermano, ayudándonos a vencer y alcanzar esta meta. En el nombre del Señor Jesucristo, para ser tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que se atribulan. Pero dice, y a vosotros que sois atribulados, o sea, hoy en este tiempo, o en el tiempo que estaba hablando Pablo, en tiempo futuro, a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Bendito sea el Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Y cuando uno, hermano, se llena del amor de Dios, cuando uno se llena de Cristo, hermano, usted, hermano, está lleno del Señor y tiene la fuerza y la fortaleza y pone las miras, hermano, su mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, y tiene esta bendición, usted va hacia adelante y no hacia atrás. Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor Jesús para siempre. Así que Dios nos ayude para cuando vengan cosas a nuestra vida, hermanos, podamos sobrellevarlas, pero con el Señor, con su fuerza y su poder, porque solos no podríamos, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 14, 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y veo cómo, hermano, cómo el apóstol, con la unción de Dios, con el Espíritu Santo, cuando manda esta carta, hermano, todo esto que les está escribiendo, hermano, a los romanos, usted cuando empieza a oír la palabra de Dios, hermano, el Señor lo prepara para que reciba más adelante otra palabra. No sé si me explico. Aquí cuando está en estos versículos, más adelante le dice otras palabras, y esto se lo dice
aquí en el versículo, alabamos al Señor Jesús, versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que os justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vea, todas estas palabras, hermano, lo llevan a lo siguiente: ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ahora, ¿por qué? Vea lo que dice atrás: porque tengo por cierto que en este tiempo se padece, no es de comparar la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? O sea, los prepara para que ellos puedan entender la bendición que tienen, hermano, y no solamente cuando le llega a decir esto, hermano, ellos van a decir, ay Señor, pues si vamos a sufrir, batallar, mejor hasta aquí. No, hermano, es para provocarlos, para que ellos entiendan y comprendan que tienen una bendición a futuro tremenda y grande. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Y lo dice el apóstol: antes, en todas estas cosas, ¿qué somos, hermano? En todas estas cosas, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, o en el peligro, o en el cuchillo, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo dice el 38, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos al Señor Jesús. Pero vea, hermanos, cómo siempre, hermano, el Señor, por la misma palabra, va preparando a su pueblo para llegar a un punto donde quizás se sufre, pero que ya antes le está diciendo, mira, por más que padezcas, tú tienes una bendición muy grande más adelante. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. No es de comparar. Y en este mismo dice, porque los que antes conoció también predestinó. Versículo 29, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate la bendición que vas a recibir. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si queremos ser glorificados, hermano, gloria al Señor Jesucristo, hermano, pues es una bendición grande. Pues ¿qué diremos a esto? ¿Qué dice el 31? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así, hermano, caminemos en el Señor. Así sigamos, hermano, con la enseñanza bíblica, lo que el Señor quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, bendito sea Jesucristo, para un día estar con Él por toda la eternidad. Capítulo 12 de la carta del escritor a los Hebreos. Gloria a Dios por esta palabra, hermanos. Y que nosotros consideremos, hermano, esta bendición. Y que esta palabra, mire, por eso es tan importante que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Porque luego, hermano, llega alguna tribulación. ¿Y por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué aquello? Es que usted no entiende, ni yo entiendo, cuando no meditamos en la palabra de Dios. Pero cuando consideramos, hermano, ¿por qué a veces viene una cosa u otra? Es por esto, Señor. Porque adelante hay un gran peso de gloria. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 1. Dice ahí: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta o que tenemos por delante. Hay que seguir adelante, hermanos. Mire,
esta parte, hermano, cuando está diciendo aquí que teniendo en alrededor nuestro una grande nube de testigos, si usted lee el capítulo 11, y le vamos a leer unos versículos de ahí, así breves. Miren, el 11, ¿lo tiene? Alabamos al Señor Jesús. Dice ahí en el versículo 23, por fe, Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron al mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido. ¿Sí dice afligido, hermano? O maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque miraba, ¿qué miraba, hermano? El galardón o la remuneración, dice el 27, por fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, este es un varón, y lo dice el 11, versículo 2, porque por ella alcanzaron testimonio de los antiguos, por la fe alcanzaron testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho de lo que se ve, de lo que no se veía. Y lo dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Y el 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque le traspuso Dios. Y lo dice el versículo 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta, la fe dice, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó o preparó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Y lo dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Y luego vamos a brincarnos al versículo 33. Amén, hermanos. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas y trastornaron campos extraños. Y nos brincamos un poquito más, el 39. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, ¿qué dice, hermano? No recibieron la promesa, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. 12:1. Por tanto, en esta enseñanza del capítulo 11, hermano, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, todos estos, hermanos, que por fe vencieron, que por fe alcanzaron y que están por recibir ese reino, alabamos a Cristo, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos, desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Alabamos a Cristo, hermano. Veamos, hermano, los testimonios, veamos los ejemplos bíblicos, hermano, y la esperanza que por fe ellos la alcanzaron, aunque todavía no reciben esa promesa, que cuando venga Cristo viene el cumplimiento, hermano,
de ese reino especial, de ese reino de Dios, y así reinaremos para siempre con Él, todos. Alabamos al Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermano, ahí Romanos capítulo 12. Así que vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor, hermanos. Que nada, hermano, lo haga volver atrás. Que nada nos haga volver atrás. Hay una esperanza muy grande adelante. Hay cosas, hermano, tan insignificantes y tan pequeñas, hermano, que a veces, hermano, nos hacen claudicar, nos hacen mirar atrás. No, hermano, paz de Cristo. Hay una esperanza grande, grandísima, promesa de Dios para que nosotros, hermanos, y hoy no hemos batallado, no hemos sufrido hasta la sangre, hemos tenido situaciones muy pequeñas, valoremos, demos gloria a Dios por esto y que el Señor nos siga ayudando a prepararnos y alcanzar esa bendición. 12:12. Gozosos en la esperanza. ¿Cuántos estamos gozosos en la esperanza, hermano? Pues hay que seguir ahí en ese gozo porque hay una esperanza, pero también dice, sufridos en la tribulación. Pues sí, van a venir cosas a nuestra vida. Constantes. O sea, en todo esto, hermano, tenemos que ser constantes en la oración. Seguir adelante, hermano, orando y clamando y suplicando al Señor que nos siga dando la fuerza. Sufridos en la tribulación, sí, sufridos ahí, pero gozosos en la esperanza, constantes en la oración. Porque eso es importante y necesario, hermano. ¿Qué dice el 11? En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué dice el 13? Comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esa es una parte muy importante, hermano, que en medio de situaciones nosotros tenemos que tenerlo muy claro, hermano. Que siempre tenemos que ser misericordiosos, hermano. Que siempre nosotros, hermano, aún en tribulaciones y lo que vengan, hermano, siempre, hermano, aunque nos digan, nos hablen, se burlen, digan, ofendan, humillen, no sé, hermano, usted tiene que tener el Espíritu de Dios en su vida y corresponder como le enseña para que usted pueda vencer. Porque qué tal, hermano, como hizo Pedro cuando el Señor fue aprendido, que sacó la espada y aquel siervo del sumo pontífice, hermano, le tiró y le mochó la oreja, hermano. Así no es, hermano. Hermano, tenemos que ir venciendo con el bien el mal. Alabamos a Cristo, hermanos. Tenemos que ir venciendo en estas cosas. Mateo capítulo 25. Gloria al Señor Jesús. Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 25. Versículo 31. Amén. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre. Qué bonito, hermano. A los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Que Dios nos ayude, hermano, a cumplir esta palabra. Esto tiene mucha relación con Romanos 12 que leímos hace un momento. En medio de tribulaciones, de cosas y todo, esto es lo que Dios quiere, que sigamos perseverando, hermanos, para recibir el reino. Así que ame a su hermano, ame a su hermana, amémonos los unos a los otros, y aún a nuestros enemigos dele de comer y dele de beber. Y así un día, en el nombre del Señor Jesucristo, con su poder y gloria, estaremos reinando con Él para siempre. Le damos la gloria al Señor por su palabra, y que Dios sea glorificado en ella y nosotros bendecidos en esta hora. Mi deseo que Dios bendiga a toda la iglesia del Señor Jesucristo, aquí y en los 4 cabos de la tierra.